No me ha ido mal. No te ha ido mal. No. Bueno, es una profesión que tiene altibajos, como todo el mundo sabe, y el tema doblaje llegó un poco más tarde. Claro, ¿cómo te llega el doblaje? Pues mira, en el teatro y en la tele empecé a coincidir con algunos actores que hacían, aparte de trabajar en teatro o en televisión, también hacían doblaje. No te digo muchos, pero por ejemplo Vicky Peña, luego María Jesús Leonard, bueno, una actriz que ahora ya no trabaja, que es Aurora García, que tú la conociste muy bien, y ellas, bueno, compaginaban. Luego estaba Maribel Altés, bueno, gente que yo coincidía, el Pep Torrents, que hacían teatro y tal, y también ya hacían sus pinitos en doblaje. Y hombre, a mí era una cosa que me llamaba la atención, me parecía que también era una faceta dentro de la interpretación. Bueno, porque podía. Una cosa es, para trabajar en teatro hay una manera de trabajar. Para trabajar en televisión y en cine hay otra manera. No puedes actuar igual en teatro que en televisión o en cine, porque la cámara está allí. Son disciplinas totalmente diferentes. Tienes que utilizar la voz de otra manera, es muy distinto. Y luego el doblaje es una técnica que, bueno, que os voy a contar, que tiene su intríngulis. Claro. Y entonces yo, claro, pregunté, bueno, ¿y cómo se puede? ¿Qué manera hay de conseguir trabajar en teatro? Entonces me dijo, no había escuelas, no había nada. Dice, tienes que ir a un estudio, a los distintos estudios, y preguntarles si te dan permiso para entrar en una sala donde se esté doblando de oyente, pues sí, de oyente, sí, porque eras oyente, bueno, y vidente, de ver cómo lo hacían. Y bueno, tuve suerte, y me acuerdo donde más fui de oyente fue a Parlo, que es un estudio que no existe, y Voz de España, que era el estudio. Hombre, Voz de España era el estudio. Era el estudio. Sí, era el decano, ¿sabes? Claro, se hacían todas las producciones importantes, pero bueno, en Parlos te hacía también cine y televisión y tal. Básicamente fui de oyente y me dieron, mira, tenía suerte, iba allí, preguntaba, ¿podría venir hoy y tal? Y bueno, pase. Y nada, me sentaba allí en un rincón, allí en la oscuridad. Solo a respirar, mirar y callar y que no hacer ni un ruido. Y claro, iban pasando, pues, los grandes de aquel momento, porque había unas voces y unos actores espectaculares. Entonces, claro, estaba Felipe Peña, bueno, evidentemente María Luisa Sola, Rosita Guiñón, bueno, toda la gente. Felipe Peña, que da un respeto del carajo. Bueno, Felipe Peña, que era, y tenía un tipo tenía una voz. Sí, que yo luego con Felipe, porque él también hacía televisión y tal, y trabajé incluso con él luego en televisión, pero cuando ya hacíamos doblaje, bueno, cuando yo hacía doblaje, él tenía un carrerón. Y cuando te atrevías, pedías una prueba, pero claro, yo solo con mirar me iba muy bien, escuchar y ver cómo lo hacían, pero luego yo llegaba a casa, cuando en aquella época lo que había era vídeo, porque no había otra cosa. Entonces me ponía un trocito de la película, me apuntaba el diálogo y luego quitaba el sonido y yo intentaba doblar. Practicar, pero es que en plan súper casero, porque no había otra cosa. Y a la cinta para adelante, cinta para atrás. Qué bueno. Y aparte me grababa y me escuchaba, porque a pesar de que yo ya hacía televisión en castellano, yo soy de Girona y era muy catalán y claro, el doblaje te pedían un acento neutro completamente. Y entonces yo me grababa y me escuchaba y decía, uy, esta L es de Girona, y esta S también. Y entonces lo volví a repetir, intentaba corregirme, me volví a escuchar, cogía textos de teatro o novelas y me grababa. Y bueno, y llegó un día que dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, y pedí una prueba. Y me hizo la prueba a Alberto Trifol, padre, que era el padre de Tito Trifol y de Nuria. Bueno, ya que momento, ellos no habían nacido, ni Tito ni Nuria. Y Alberto me hizo una prueba en Parlo y me dijo,
Bueno, y en aquel momento daba una voz muy jovencito. Bueno, sí, aunque tenía ya 20 y tantos años. Pero has dado durante muchos años y he doblado doblaba chicos de lo que hacen ahora Torrelles, estos, doblaba chicos de 18, 20 años. Sí, pero los tenías pasados y doblados. Sí, pero con 30 y tantos doblaba chicos de 20. De 20. Sí. Es que siempre has tenido una voz joven. Sí. Y entonces él me dijo, bueno, dice, mira, me dice, de un 10 te pongo un 7, porque hay cosas que todavía tienes que pulir, pero tienes una voz ahora de estas, bueno, de joven, sí. Y en aquel momento solo estaba el Joan Pera y Antonio Lara, que hacían jovencitos, claro. Porque había mucho menos, sí, en la profesión había menos gente. Sí, claro. Y dice, pero te llamaré porque yo creo que sí que tú puedes hacerlo. Bueno, no me llamó. Vaya. No me llamó, pero fíjate lo que es la cosa. Al cabo de... Bueno, yo seguía haciendo teatro y teles y me salía y sobreviviendo con esta profesión, pero sin pisar un estudio de doblaje. Y a todo esto, en el año 82, que era me acuerdo porque era el año del Mundial, del Naranjito, y estaba trabajando en un teatro que ya no existe, pero que ahora es una sala de fiestas, el Teatro Barcelona, que estaba en Rambla Cataluña con Plaza Cataluña, con la izquierda, y estaba haciendo una función que dirigía Adrià Gual, con Maribel Altés, con Pep Torrents, Margarita Minguillón, mucha gente, y de repente hay uno de los actores de la compañía, cuando llevamos ya un tiempo, que le sale otra cosa que le interesaba más y deja la función. Y entonces va y Alberto Trifol, que no hacía teatro profesional, no había hecho, en principio había hecho teatro, sí. Pero tal... viene a sustituirle porque el director Adrià Gual hacía doblaje y creo que ellos habían comentado, ostras, un día me tienes que llamar para hacer teatro, y este era un papel que no era de mucha responsabilidad y le ofreció hacer la sustitución y Alberto le hizo gracia y dijo que sí, y va y viene a parar a mi camerino porque yo compartía camerino con el que lo había dejado, y entonces claro, él me dijo, nos conocemos, ¿no? Algo. Y yo digo, sí, estoy esperando tu llamada, perfecto. Digo, hace un par de años yo venía allí a Parlo, de oyente, y un día me hiciste una prueba y me dijiste que bueno, que no es que me pusieras un 10, pero que sí, que me llamarías porque veías que tenía condiciones, digo, y esto no pasó. Y él me dijo, no, perdona, pero es que mira, bueno, me dijo que luego él dejó este estudio, sí. Que luego no continuó allí y me dice, pero tú mañana por la mañana haces algo. Digo, no, yo hasta la hora de la función del teatro. Estilo Alberto, ¿eh? Sí, digo, yo mañana hasta la hora de venir al teatro no tengo nada que hacer. Y dice, pues vente a Salvador Serra, que era un estudio muy pequeño en Paseo de Gracia, que era una tienda de audiovisual, sí, pero que en el último piso tenían un estudio pequeño, sí. Y era cuando había empezado el boom del vídeo doméstico. Allí habían hecho películas de cine. Yo fui cuando estaban haciendo cuando estaba el boom de los videoclubs, que la gente alquilaba películas para verlas en casa, todo esto, y muchas películas que no se habían doblado para el cine, luego se doblaban para los videoclubs. Claro. Y me dijo, pues vente mañana a las 10 de la mañana, vente, preguntas por mí, te subes arriba, porque era arriba de todos y era el último piso, y fui. Y entonces, pues me puso era una película de romanos. No consigo recordar cuál era, pero era de romanos, esto sí. Y entonces, pues hice, a ver, el esclavo 1, el soldado 3, ¿sabes? Estos papelitos. Por donde se empieza. Por donde se empieza, exacto. Y, bueno, y esto sí, que os juro que fue así. Hice unas cuantas cositas de estas, me oyó tal, y al día siguiente, el mismo día, por la tarde, cuando vino al teatro para hacer la función, vino y me dijo, tú
te vas a ganar la vida con esto. Y digo, hombre. Y dice, sí. Dice, y te voy a decir por qué. Porque, dice, y esto, yo ahora, alguna vez que doy alguna clase o en entrevistas que me han preguntado, me ha quedado grabado. Me dijo, tú tienes 3 condiciones que para mí son fundamentales para poder ser un buen actor de doblaje. Y son sentido del ritmo, retentiva y mimetismo, me dijo. Y digo, ostras, digo, pues qué bien. Porque me dijo, mira, el sentido del ritmo es muy importante porque tú cuando escuchas el original, tú ensayas con tu idioma, sea castellano o sea catalán. Ahora, cuando yo empecé, solo se doblaba en castellano. Dice, y tienes que fijar el ritmo de la frase tal como la oyes en el original, porque claro, luego tendrás que sincronizarlo y todo esto. Luego, retentiva, porque no es como el teatro, la tele o el cine que te dan el guión, tú te lo estudias en tu casa, en el teatro vas a ensayar cada día que el texto, o en el cine pues vas con el texto, grabas aquello. Dice, el doblaje es aprenderlo y borrarlo, porque si no, imagínate, las neuronas irían locas. Dice, y entonces esto es importante, que seas capaz de memorizarlo, retenerlo y luego a la que ya vale el take, fuera a otra cosa. Y el mimetismo, porque realmente tú te creas que de aquella cara sale aquella voz. Que por esto siempre yo digo que es importante, y lo decimos todos los que nos dedicamos a esto, que la boca es importante, pero la mirada, los ojos son fundamentales. Porque en la mirada es donde está la emoción y sabes desde dónde aquel actor o actriz está diciendo aquella frase. Y esto, yo ahora muchas veces, cuando he dado alguna clase y tal, digo, acordaos de cuando estaba, desgraciadamente con la pandemia, con el COVID íbamos con mascarilla, pero con la mascarilla, aún así, tú, por la mirada de las personas que tenías contigo, sabías si estaban tristes, si estaban contentos, si estaban preocupados. Sí. La mirada te lo da todo. Y entonces, por eso siempre digo, a ver, la boca es importante, pero lo que de verdad te da este mimetismo, que te creas que de aquella cara sale esa voz, es la mirada, la voz, la luz de los ojos. Yo creo que durante esa época hubo mucha gente que aprendió a observar y a mirar a los ojos. Sí. Porque mucha gente va a la boca. Sí, pero en aquel momento, como no se veía. No, es verdad. Pero los ojos es lo que te dan realmente, son el espejo del alma, de alguna manera, como se dice. Sí. ¿Recuerdas tu primer papel importante? Sí. Protagonista, en Voz de España, una película que se llama en español La fuerza de un ser menor, y yo doblaba al actor que hizo Amadeus. ¿Cómo se llamaba? Tom Hulce, sí, me parece. Tom Hulce, me parece que sí. La fuerza, y éramos 2 protagonistas, 2 hermanos protagonistas. El actor era Ray Liotta, y lo doblaba, que era joven en aquel momento, y lo doblaba Jordi Brau. Ostras. Y que Jordi ya había empezado, y Jordi, igual que Pepe Antón Muñoz, por ejemplo, enseguida entraron y empezaron enseguida entraron fuertes. Y yo, Pepe Antón, lo he comentado alguna vez con él, la primera frase que le oí en doblaje fue, ahora trabajamos mucho en banda aparte, como sabéis, pero antes trabajábamos juntos en el atril, y coincidimos en una convocatoria, y creo que él era la primera o algo así, y le oí, y claro, y yo le dije, yo le conocía del teatro a Pepe Antón, y le dije, tú, Pepe Antón, dentro de 4 días no vas a parar de trabajar, porque hay gente que lo hace muy bien ahora y le costó más el proceso, y hay otra gente que de entrada, como el que coge un pincel y hace pum, pum, pum. El de entrada ya lo hacía bien. Y lo hacía bien, y Jordi Brau también empezó muy bien y tal. Y este actor era Tom Hulce, el que ya te digo, que era famoso porque había hecho Amadeus,
Y en esta película pues le doblé yo y era un papel además que me exigió mucho porque figuraba que era un chico con una pequeña discapacidad y tartamudeaba y le costaba mucho entrar a hablar y claro, esto en doblaje es mucho más difícil, sí, claro. Cuando son personajes que tartamudean es duro porque claro, tienes que estar con la mirada y con la boca porque tienes que hacer los mismos que él y todo esto, claro. Pero bueno, fue muy gratificante y bueno, y esto yo creo que fue el primer protagonista que hice. Yo tengo que decir que tuve suerte en esta profesión porque evidentemente, como todo el mundo, hice ambientes, hice papelitos y tal, pero no me eternicé, o sea, yo no te sabría decir, pero yo creo que al cabo de 5 meses, 6, como mucho, ya empezaron a darme personajes de un cierto peso en la película. Bueno. Sobre todo en aquella época, claro, hice muchos jóvenes. Me acuerdo aquellas películas, ¿cómo se llamaba? La guerra de los albóndigas, que eran soldados jóvenes, tal. Bueno, allí pues claro, sí. Y no os digo, cuando empezó a doblar TV3, los actores que ya teníamos la técnica del doblaje, ¿no? En castellano, sí. Si hablábamos bien el catalán o como mínimo el catalán que pedía TV3. Eso fue un super boom, allí, entonces, hubo una época. Hoy, justo antes de venir, lo comentaba con unos compañeros que estaban esperando para entrar en sala, que iban a hacer papelitos y ambientes y tal. Digo, yo pensad que entre el castellano y el catalán, porque claro, yo doblaba entonces con los dos idiomas, había llegado a tener 18 convocatorias en una semana. Los ayudantes de producción te montaban la agenda. Que eran ayudantes de producción. Sí, y te montaban, prácticamente decía, mira, Pep, yo he hablado con tal esto y tal, tú vienes aquí de 8 a 10 y media, a las 10 y media te esperan, luego a las 11 menos cuarto en tal estudio, tal, y te montaban la agenda porque eras necesario, quiero decir, te necesitaban, ¿no? Y entonces, pues claro, trabajé mucho. Y a veces, como también las películas, había, bueno, como era un puzzle de actores, sí. A lo mejor él decía, bueno, de 8 a 10, pero bueno, luego te vas tú al otro lado, haces la convocatoria y al final vuelves, sí. Porque volveremos a pasar y así ya nos rompemos la no sé qué, y tú decías, bueno, vale, sí. Sí. Ya había este arreglo. Sí, claro. Antes se hacían muchas cosas. Muchas cosas. Ya te digo, tuve la suerte de empezar como 1 año o 2 antes de que apareciera TV3. Y en aquella época, cuando yo empecé, no, estaban las privadas. Luego llegó Antena 3, Telecinco, todo esto. Que fue otro boom. Claro, fue otro boom muy importante. Porque cuando yo empecé, había Televisión Española, la 1 y la 2. Claro, había la 1 y la 2. Y entonces, claro, también es verdad que todo el mundo veía lo mismo. Claro. Había series, yo me acuerdo, Corrupción en Miami, por ejemplo, que tenía tropecientos mil capítulos, pero claro, todo el mundo veía Corrupción en Miami, o todo el mundo veía El Santo. Y además era uno por semana. Claro. Y cada día de la semana había una serie que la gente ya esperaba el capítulo de aquella semana. Pero claro, toda España veía. Ahora, pues hay series que las ve uno, otros no las ve, tal. Pero era lo que había y lo veías. Y ya te digo, y claro, me cogió la aparición de TV3 y luego las privadas. Y ahí, como ahora han aparecido las plataformas, ¿no? Quiero decirte que son etapas diferentes.